Bueno, Eduardo Sancho, estudiante del Externado de San José, bachillerato, graduado ahí, ¿en qué año? 64. ¿Y de todos los amiguitos que eran de primaria se graduaron junto contigo? Sí, la mayoría nos graduamos y nos queremos mucho, esa generación se quiere mucho. ¿Se siguen viendo todavía? Nos hacemos declaración de amor pública. Bueno, yo creo, y que muchos agarraron diferentes caminos, pero sigue sigue la amistad, Sí, ¿verdad? manteníamos, fíjate que es importante, digamos, mi familia, mi papá estudió mucho, hicimos un viaje que creo que es importante para mi vida personal, es decir, fuimos a España. Entiendo yo que Eso fue después de el año graduar. 59. Ajá. El año 59, yo estaba en sexto grado, Ya. dejé a mis compañeros acá, me voy para España. Me hice filatélico, yo soy especialista en estudio de filatelia, ahí me hice, la primera globalización se hace siendo coleccionista de estampillas, de correo. Ajá. ¿Qué le marcó en esta época, Eduardo? ¿Se acuerda ahorita? Bueno, además de ser coleccionista de estampillas, que veía el mundo ya, que existía el mundo global ya. El franquismo me marcó mucho. ¿En qué sentido? Digamos, la educación tan atrasada del franquismo en España me marcó mucho porque ahí comencé a apreciar la libertad. ¿Marcó e influyó en su vida? Creo que marcó mi viraje. Cuando yo regreso ya a El Salvador, ¿verdad? Ya venía con algunas inquietudes, pero no sabía qué inquietudes, pero sí venía inquieto espiritualmente. Ya, ¿y cuándo descubre esas inquietudes? ¿De qué tipo de inquietudes podríamos hablar? Digamos, en el Externado San José, que ha sido un colegio muy dado a lo social, nosotros recogíamos estampillas, ropa para niños, pero que se iban a África. Yo comenzaba a preguntar que por qué se iban a África y no se quedaban aquí. Habiendo gente aquí, Sí. exacto, necesitada. Estaba el padre Caballo que hacía alfabetización y habían algunos padres de familia que decían que alfabetización era algo que no convenía a los estudiantes porque los podía hacer comunistas. Entonces yo comencé a escuchar ya muy joven, adolescente, cosas muy... y comencé a leer bastante. Conocí a Salarrué, a Claudia Larza a la edad de 16 años. Conversaba con ella, con Salarrué, con varios escritores. Porque yo soñaba ser escritor. Bueno, y la relación que tenía, por ejemplo, con Claudia Larz, ¿cómo era? ¿Era bien la llegaba a ver, Ajá. a visitar, ella me hablaba, me regalaba libros, que leyera tal cosa, o sea, me orientaba en la poesía. Ajá. ¿Y con Salarrué? Igual, aunque era una persona muy cerrada. Ajá. ¿En qué sentido? ¿Por qué era cerrado? No hablaba mucho. Ajá. Entonces había que sacarle por cucharadas, pero él inspiraba, tenía un hálito místico y era suficiente, transmitía espiritualidad y todos esos componentes y un gran amigo que sí me ayudó bastante, que es Julio Fausto Fernández, que tiene un libro que se llama Radiografía del Dolor. Ajá. Él fue muy fogoso en su juventud, pero termina siendo un escritor muy extenso, me influye bastante. Y ya que habla esa parte de Claudia Larz, de los poemas y todo que le gustaba mucho, ¿había un que otro por ahí, un amor, Eduardo, novias que aparecieron en ese entonces? Yo digo que era en la época de las miraditas, estaba yo más enamorado de la poesía y de eso que del... Enamorado del amor, inclusive. Y del amor mismo, entonces creo que, pues sí, hubo así, pero eran cosas muy espontáneas, no, en ese momento estábamos como en ese momento de arraigo a algo que a saber qué era. Ajá. Todavía como que no había detectado usted o estaba apareciendo un montón de... Bueno, es que era la etapa también, ¿verdad? Era etapa de adolescente. Recuerda estaba que esa efervescencia dentro de muchas cosas, ¿no? Digamos, esa generación nuestra es la generación beat de los Beatles. Ajá. Entonces estamos en un momento muy intenso, tenso e intenso. La época de hippies y toda la cosa, ¿no? Comienzan a hacer los hippies. ¿Y fue hippie, Eduardo? ¿Se vistió como aquella época o hippie en qué sentido? Pero sí conocí al primer hippie que fue apresado, que introdujo la marihuana, que es Ricardo Aguilar, amigo, y él dice que él introdujo la marihuana y lo apresaron después la Guardia Nacional. Imagínese aquellos tiempos. ¿Qué fue lo que le encaminó a usted esa lucha social? ¿Fue en ese entonces o ya? Porque cuando se gradúa tengo entendido que se va a la universidad también. ¿En qué momento aparece ya esa inclinación?
Mira, yo creo que influye bastante la lectura. Para mí la literatura, el leer, tenía una vecina que era precisamente de las hermanas de María, se vestía de blanco, de Monseñor Rosa y Chávez. ¿Pero había alguien que lo dirigía en esas lecturas o Sí, usted ella solito tomó? era Ajá. una persona estrictamente cristiana, rezaba el rosario, pero tenía en su biblioteca dos cosas. Leí todo lo que era de todos los escritos cristianos de la época, Ajá. desde Santo Tomás hasta los franceses, y también comencé a leer a los marxistas. Bueno, se ve, vamos a hablar también de esa parte cuando regresemos y también de sus estudios superiores ya en la universidad, qué iba a estudiar, si ahí empezaron ya estos movimientos con grupos estudiantiles, todo eso luego de un corte comercial. Ya volvemos.